las prácticas eróticas, sexuales, las preferencias, el cómo construimos nuestros afectos y demás están muy relacionados al tiempo-espacio en el que nos encontramos. Justo mucho de los cambios sociales que se han visto, muchas hasta de las leyes que ahorita en este 8M, pues bueno, estamos contentas de obtener, están relacionadas a nuestro tiempo y espacio, ¿no? Buenas noches a todos, bienvenidos. Estamos conectándonos, estamos en vivo el día de hoy en este mes de la mujer y bueno, pues estamos de mujer a mujer, seguimos con los temas de mujer a mujer y el día de hoy tenemos una súper invitada que la verdad es que nos va a abrir el panorama nada, nos va a abrir La mucho el panorama sexualidad. acerca de la sexualidad de la mujer de muchos tabús que tenemos algunas, nos va a dar algunas recomendaciones, nos va a hablar del placer también, nos va a hablar de muchas cosas y bueno, pues váyanse conectando, conéctense, bienvenidas a todas y a todos también porque sabemos que, bueno, pues nos están siguiendo en Facebook, nos están siguiendo en TikTok. Entonces, pues bienvenidos a todos. Ya estamos por llegar a los 5,000 seguidores. Esperamos ya no en tampoco llegar ya en poco más bien llegar a los 5,000. Entonces, bienvenidos a todos. Gracias por irse conectando. Ya estamos por iniciar. La verdad es que conéctate porque va a Va a estar estar de 10. candente, Va a cachondo. estar candente, sí, el día de hoy va a estar candente, exacto. Más Hoy sí bien va a es estar apto candente. solo para mayores de edad. Ah, sí. Hoy vamos a dejar un poquito de lado, y no porque no nos importe, yo creo que son de las cosas que más nos importan nuestros hijos, pero, pero, sí, necesitamos también hablar algo para nosotras, algo que necesitamos nosotras también y que a veces dejamos de lado justo por los hijos, la familia, el trabajo, las obligaciones y nos descuidamos también a nosotras en esta área sexual y de intimidad, que no necesariamente, que ahorita Jessie nos va a platicar, ¿no? Las opciones, las alternativas y todo lo que puede haber y mucho de los tabús que a lo mejor crecimos, ¿no? Muchas de nosotras crecimos con muchos tabús y aun cuando lo vemos de, ya estaba en el siglo XXI, eso ya no es como antes. Sí, aún habemos muchas mujeres que nos da pena, ¿no? Nos sentimos mal en el hecho de darnos gusto, ¿no? De sentir Nos justo reprimimos. placer nos reprimimos, ¿no? No sabemos, de hecho a veces no sabemos ni qué nos gusta. O sea, eso Exacto. es todavía más impactante, porque O pues no no. sabemos pedir placer. Sí, 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 Sabemos. y son cosas que realmente pues se tienen que platicar, se tienen que hablar. Y a veces me acuerdo que hace mucho pues se creía que las abuelitas pues eran las que enseñaban a las más jovencitas a llevar su vida matrimonial, ¿no? Y pues te quedabas con lo que pues el abuelito te decía o la abuelita te decía o así. Y pues a hoy en día tenemos expertas como Jess que nos van a ir dando pues otro panorama. Y bueno, pues ya no más preámbulos, vamos a darle. Y bueno, pues quiero y presentar a Jessie. Jessie es sexóloga educativa y máster en sensibilización y manejo de grupos. Y bueno, pues ella nos va a estar hablando hoy acerca de la sexualidad femenina y también nos acompaña Mari, nuestra psicóloga, y Ani, nuestra comunicóloga, que bueno, el día de hoy van a estar aquí también con nosotras platicando. Y bueno, pues ahora sí, Jessy, pues vamos a darle, te dejo micrófonos y cámaras para ti solita. Muchas gracias. Pues la parte de el máster ahorita lo estamos, todavía estamos en formación, pero pues con mucho gusto podemos hacer muchas cosas. Y pues sí, justo como estabas platicando, Dania, hay un mundo de cosas, no sé si
está bien. Creo que como se que está como está cortando. interferencia, Um, como que está un sonido, ¿no? Como que rebota el sonido. sí, no sé, estoy como... Ahí hay un tema tecnológico, pero vamos Ah, a darle. ahora sí ya se Ujú. Solito se soluciona, esperemos. Y No pues bueno, intentamos. sí, sí, sí. Entonces, pues sí, lo que estábamos platicando previamente es que la forma, como mencionabas, Denia, la forma en la que pues aprendemos muchas personas de sexualidad no es desde una, ¿sabes? Es de una formación indirecta. Todo el tiempo estamos aprendiendo de sexualidad, pero es a partir de la moral, de la situación en la que nos vivimos. Interfiere mucho las concepciones en el tiempo, en el espacio en el que nos encontramos, ¿no? O sea, las prácticas eróticas, sexuales, las preferencias, el cómo construimos nuestros afectos y demás están muy relacionados al tiempo-espacio en el que nos encontramos. Justo mucho de los cambios sociales que se han visto, muchas hasta de las leyes que ahorita en este 8M, pues bueno, estamos contentas de obtener, están relacionadas a nuestro tiempo y espacio, ¿no? No vamos tan lejos. La ley Olimpia, pues era una ley que hace 20 años era tal vez innecesaria, unos 30 años, ¿no? Porque no había internet, porque no había computadoras, porque no había teléfonos, no había nudes, porque no había sexting. Entonces, muchas de las cuestiones eróticas también están relacionadas a nuestro tiempo y espacio. Y entonces, esa es una parte con relación a desde dónde está la influencia y desde dónde están nuestras prácticas y nuestras concepciones respectivas a la sexualidad. Es importante mencionar que la sexualidad abarca toda la etapa de nuestra vida. Desde que nacemos hasta que nos morimos, somos seres sexuados, ¿no? O sea, por eso hay conversatorios para hablar de sexualidad con nuestras infancias, las personas que dejan de estar en etapas reproductivas, las personas añosas también tienen una sexualidad y es importante mencionarlas porque pareciera que la sexualidad, desde donde se nos enseñó por lo menos a nuestra generación y a nuestras mamás, papás, abuelitas y demás, a nuestras generaciones pasadas, era desde un lugar principalmente como reproductivo, ¿no? Y estaba muy vinculado a el miedo. Ujú. Lo que se hablaba de sexualidad públicamente es no te embaraces antes de tal edad, ¿no? Tratando de Sí. evitar embarazos adolescentes. Y ITS, ¿no? Infecciones y entonces pareciera desde ahí que la reproducción era lo único que existía en nuestra sexualidad y la realidad es que la sexualidad es un mundo, o sea, es un cuadrante que también tú sabrás, está en un índole también psicoemocional, está en un impacto social, porque desde ahí, cuando entendemos muchas cosas de lo social, entendemos por qué cargamos o por qué reprimimos o por qué deseamos muchas cosas diferentes. Entonces, las partes social e histórica también interfieren mucho en nuestra construcción de la sexualidad como mujeres. ¿No? Por ejemplo, hay datitos interesantes hablando sobre la sexualidad femenina. El tema de las brujas, no sé si ustedes habían escuchado por ahí, por qué le hablaban que las brujas volaban en escobas. A ver, ¿Alguien cuéntame. sabe ahí? No, ¿No? no, No. idea. Eh, las brujas están muy, bueno, sabemos que el estigma que tenían las brujas eran de mujeres no necesariamente requerían estar en una vinculación con algún hombre, ¿no? Que eran diestras en temas como herbolaria, como medicina de parteras, como eran mujeres pues que ahorita podríamos llamar científicas, ¿no? Pero que justo el acceder a esos temas pues estaba satanizado por ese tiempo-espacio, ¿verdad?
Y entonces algunas mujeres de estas utilizaban los palos de escoba para untarles justamente un ungüento, una mezcla que hacían herbal, y la ponían en el palo de escoba y con ella se masturbaban. No necesariamente era metérselo, o sea, era frotarse en el palo como si lo estuvieran montando, como cuando vuelan las brujas, ¿no? Estás el palo aquí y te atraviesa de zona como extensiva, y entonces de ahí pues tenían un viaje erótico, tenían como si fuera un tipo tema sí, de un neuroquímico que se metían, que hacía que se estimularan más y que eso hacía que gozaran más en temas de masturbación. Entonces, todas esas cosas, o sea, eran mujeres que estaban en acceso a los saberes, ¿no? Que por eso eran científicas, y también a su propio placer femenino. Y también por eso eran juzgadas, ¿no? Claro, si a alguna mujer le encontraban haciendo eso, por eso era de Satán, porque ella estaba sucumbiendo a su placer, ¿no? Y entonces eso era castigado con la hoguera, con la vida de la persona. Entonces, justo desde ahí, porque tenemos una formación de por qué nos cuesta tanto trabajo a algunas etapas de nuestra vida o algunas personas como nuestras mamás o nuestras abuelitas hablar de la masturbación femenina, por ejemplo, ¿no? Porque se llegó a matar a las mujeres por eso, o sea, hubo mujeres que murieron por ese hecho. Ese es como un tema, por ejemplo, que aparte está bien padre. Bueno, a mí me genera como mucho interés esa práctica, porque también es como las mujeres se han apropiado y han defendido su placer, aunque les cueste la vida, ¿no? Claro. Que eso es como lo también súper rescatable de esta parte, que al fin y al cabo es algo que nos pertenece. Muchas personas todavía piensan que la pareja, las personas con las que se vinculan, son las responsables de darles placer. Y la realidad es que el placer es de quien lo trabaja. O sea, nuestro placer, somos propietarias de esto, y creo que es algo bien importante asumirlo, ¿no? En este mes de la mujer, si todavía no te llegaba este mensaje, a quien nos esté mirando, el placer es tuyo, te pertenece a ti. Y a partir de eso, tú eres la persona que tiene que encargarse de vivir una vida plena sexualmente hablando. Eso no quiere decir, o no quiere, no incluye o no habla sobre las prácticas o bajo las condiciones en las que lo encuentres, ¿no? Quiere decir que es nuestro y que es importante que nosotros lo miremos y lo abracemos desde ahí. Interesante. No, es que sí, como dices, o sea, desconocemos esta parte de la historia, ¿no? Que de las brujas, ¿no? Que no nada más era una lucha ahora sí que social en otros temas, sino también en la parte sexual, pues también la mujer ha sido reprimida, ha sido juzgada hasta la fecha, ¿no? Por ejercer a lo mejor la sexualidad, porque lo ven como que, ah, es que ejerce su sexualidad de manera irresponsable, ¿no? El calificativo. Pero ahí luego también dices, bueno, pues tenemos derechos, ¿no? Y como dices, ¿no? Toda esta pelea de las mujeres también llega a la sexualidad. En el podcast pasado hablábamos justo de esto, ¿no? De cómo las mujeres han ido peleando sus derechos, ¿no? En la parte del aborto, lo de la ley Olimpia que comentabas, pero ahora también Jessica nos está planteando que también en la parte sexual, pues hay un crecimiento, hay es que no sé cómo llamarlo, Jess, la parte de que la mujer pues también ya puede expresar esto sin tabús, ¿no? Como una apropiación, un levantamiento de voz de decir es mía y me pertenece y no, o sea, es mi derecho, ¿no? O sea, digo, al fin y al cabo se habla de que realmente tenemos derechos eh, eróticos reproductivos, ¿no? Derechos sexuales. Y entonces ahí están, existen, que, insisto, no nada más es muy reduccionista pensar que la sexualidad solo es el coito.
¿no? Que lo único que es sexualidad o que implica la sexualidad o hasta el sexo en sí mismo es ahora sí que la introducción de pene en vulva, ¿no? Y la realidad es que no es eso. Es súper importante visualizar que la sexualidad también es los actos de afecto, la manera en la que nos relacionamos, es todas las ideas preconcebidas que me permiten tener libertad de cómo quiero proyectarme, de cuál es mi identidad, de muchísimas otras cosas que no necesariamente tienen que ver con un momento erótico. También la sexualidad son diferentes lugares. Los temas, por ejemplo, también de identidades, tienen que ver con sexualidad. Son los cohetes. Okay. Vivo en zona de cohetes. Entonces, sí, o sea, por ejemplo, también los temas de cómo, no, ahorita que lo mencionabas, Anaí, por ejemplo, pareciera que no, pero hasta la fecha sigue habiendo cierto escarnio social, ¿no? Si una mujer se apropia de su sexualidad. Ya no tanto, ya no implica la muerte, pero a veces implica la burla, ¿no? Por ejemplo, hay un TikTok por ahí de una persona que le están revisando la maleta en el aeropuerto y trae su vibrador. Y entonces implica burla. ¿Por qué va a implicar la burla el que seas una persona que se satisface a sí misma? ¿Por qué va a Claro, implicar una burla el que seas una persona con placer? claro, sí, no. Sí, es algo que aparte, pues, Incluso la burla aumenta si la mujer tiene pareja, ¿no? Y hasta la burla se va hacia la pareja, ¿no? ¿Por qué? además, sí, claro, en el tema de los juguetes, por ejemplo, o de la masturbación en sí misma, pero cuando incluimos juguetes hay un artefacto que en algunos casos, para algunas personas, implica competencia, este, en cualquiera de los dos temas, sea solo con tus dedos o con lo que sea, la práctica, algunas personas desde sus constructos sociales, desde lo que a ellos les significó, desde este machismo que también permea la sexualidad, asume lo que platicábamos, este tema de que la pareja te tiene que dar el placer. Y entonces la otra persona se siente que no está cumpliendo una expectativa, que no está cumpliendo el llenar a mi pareja, el satisfacer totalmente a mi pareja, el no le estoy siendo suficiente, y todas esas cosas no son necesariamente una realidad. O sea, el que incluyas un juguete o la masturbación en conjunto o la masturbación intercambiada, cosas de este tipo en pareja, no implica que no estés satisfaciéndote o que no te esté gustando esta otra parte de relación sexual en donde hay coito, ¿no? No, simplemente diversificas tu práctica, simplemente integras nuevos elementos eróticos, nuevos elementos para que también la relación sea diversa, sea coqueta, sea creativa, sea pícara, y todas estas cosas se integran con juguetes, se integran con juegos, pero que mucha gente le tiene miedo porque les dijeron que tenían que ser de una sola forma, ¿no? De una sola forma, que solamente es para la reproducción, que antes, ¿no? Se pensaba que, por ejemplo, no se podía tener relaciones cuando estábamos menstruando porque estábamos sucias. Eso viene desde una perspectiva religiosa, por ejemplo, y pues realmente, o sea, tal vez hagas un escándalo en la cama, en las sábanas, en caso de que sea en la cama, porque la sangre es sangre, pero no es necesariamente que esté sucia, porque el sangrado menstrual no es para nada un desecho. Es parte de nuestro cuerpo, es parte de un ciclo, pero mucha gente lo tomaba como un desecho o le tenía una influencia moral a la propia masturbación. E insisto, se va premiando en las prácticas que están bien, que son bien vistas o mal vistas o aprobadas o desaprobadas en ciertas sociedades. Y todo eso te va
diciendo cómo te tienes o cómo tendríamos supuestamente que estar viviendo nuestra sexualidad. Y eso no nos permite que nosotros podamos o deseemos vivir nuestra sexualidad desde quienes somos, desde el autoconocimiento, desde la aproximación personal. Hay muchas personas que desde el machismo, por ejemplo, no dicen, o desde las inseguridades, o desde muchos lugares puede venir comentarios como de ¿en dónde lo viste? ¿En dónde lo aprendiste? ¿No? Y eso, al fin y al cabo, va haciendo que la relación tenga fricciones, porque entonces implica duda, porque entonces implica inseguridades y refuerza ideas extrañas y en vez de que se haga una comunicación asertiva alrededor de nuestras prácticas sexuales, se hace una comunicación mínima, tergiversada, ahora sí que polémica. Sí, árida, ¿no? O sea, al fin y al cabo, pero es muy importante justo también empezar a platicar desde donde somos. Hay muchas veces que hay compatibilidades, pero en la parte sexual no. Y no necesariamente en las prácticas, sino en, por ejemplo, también visibilizar a las personas asexuales, que es una realidad, ¿no? De bisexuales. Y antes pensábamos, está en la, Dani no va a dejar mentir, en la pirámide de Maslow, la necesidad de coger, ¿no? Literal, las necesidades básicas del ser humano. Sí, y la realidad es que hay personas que no necesitan tanto eso, no lo necesitan de una forma tan Y está pronunciada. bien, no es normal tampoco, o sea, es como, es y ya. Exactamente, el tema de la sexualidad está es muy chistoso porque es de los temas más diversos, así como hay muchas personas, nos gustan muchas cosas, tenemos ojos diferentes. En la sexualidad también es muy diferente, pero de alguna manera se ha querido construir tanto a través de ella que se vuelve como bien reglamentaria. Y a partir de eso se viven unos temas que tristemente a veces impactan mucho en llevarla muy mal emocionalmente, en llevarla muy mal eh, en la vivencia, con frustración, con dolor, con rechazo, con presión, con sensaciones de fracaso. O sea, la realidad es que hay mucha sexualidad. Hay una frase que me gusta mucho de José Luis Álvarez Gallú, que es el director del instituto del IMESEX, que decía que él crea esto de la escuela de sexualidad y demás, porque a él le importa ayudar a las personas a que vivan sin dolor su sexualidad. Y es muy real, porque todas estas cosas que platicaba en un principio, este miedo de que a mujeres les costó la vida el apropiarse de su sexualidad, es un miedo que muchas todavía lo cargan a partir de cómo la sociedad, sus familias, las pueden tratar, ¿no? O sea, hay muchas mujeres que hasta la fecha pueden correrlas, pueden golpearlas, pueden violentarlas de múltiples formas a partir de cómo viven su sexualidad. Ok, Mari. Sí, mira, justamente me llegó a la mente una duda, ¿no? Precisamente para todas las mujeres que nos ven y a lo mejor no tienen, em, pues sí, o sea, alzan la voz, ¿no? Respecto a este tema que es de suma importancia, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cómo le puede hacer una mujer para tratar de romper con ese tabú o con ese miedo de tan siquiera hablar, ¿no? Sobre este tema? Sí, la realidad es que hay un círculo como, no va a ser vicioso, pero sí es un círculo que nos cierra mucho en aprendizaje cuando nos acercamos al mismo círculo social
que comparten las ideas que nos están reprimiendo, que nos están hiriendo, que nos están, sí, inmovilizando, ¿no? ¿Esto qué es? Voy y le platico con la amiga afín con la que voy a clases y las dos tenemos esta perspectiva de no masturbarnos, porque eso es malo, porque Diosito nos va a castigar, ¿no? O porque vamos a lo que tú quieras. Y entonces lo comparto con mi amiga y pensamos que justo desde la amistad es desde el lugar en donde vamos a encontrar información. Ahí encontramos afinidad, Okay. ¿no? Tal vez, pero no encontramos la información como tal, no encontramos la guía y no encontramos una buena perspectiva. La realidad es que, por ejemplo, otro de los factores que está muy, que juega un papel muy importante sobre el cómo vivimos nuestra sexualidad son los medios masivos de comunicación, y incluido en gran medida el porno, ¿no? Esta parte productora de cómo debería de verse una actividad erótica. Y entonces a partir de ahí, pues como en las películas, yo les digo, no somos Avengers, no soy la Mujer Maravilla, también no eres la persona que está del otro lado de la película, es una película, ¿no? Y entonces esas son influencias desde donde vamos nosotros asumiendo cómo debería de ser la sexualidad. Entonces, ¿a dónde se puede buscar un buen lugar? Al fin y al cabo, con un sexólogo tiene ya las herramientas, o sexóloga o sexólogue, para brindar información, para hacerte un acompañamiento, para que justo tu proceso esté libre de prejuicios, para que esté también libre de que sea un lugar seguro en donde no vayan a juzgarte, en donde no te vayan a reprimir, en donde no te vayan, porque muchas veces en los temas de la sexualidad, como todos tenemos todas estas influencias, hablamos a partir de eso en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, hay muchos TikTokers, ¿no? Que dicen, yo tengo potencialidad padrísima en la sexualidad y entonces eso me hace un gurú del sexo y entonces por eso doy consejos sexuales. Y es como, no, o sea, eso no es una práctica profesional de la sexualidad. O sea, eso no porque tú consideres que coger chido, eres un gurú sexual. O sea, aparte es como, por ejemplo, cuando hay un tema de salud mental, ¿no? Que igual, o sea, acudes con un terapeuta, un psicólogo, que te va guiando, que te va respondiendo a tus dudas. Entonces aquí también, o sea, si tú tienes, no quiero decir problema de salud sexual, no sé cuál sea el término correcto en este caso, pero también hay un profesional que puede despejar esas dudas y como dices, o sea, sin temor, ¿no? Ahí puede ser abierto, puedes tal cual preguntar lo que necesites y en este caso, como Jess, que es profesional, te puede dar ese acompañamiento. Sí, yo por ejemplo les llamo consultantes porque llegas con una consulta, llegas ya sea una duda, ya sea un miedo, ya sea una problemática, al fin y al cabo generalmente hay desinformación o mala información que te lleva a un espacio como el que yo brindaría, ¿no? Para poder guiar estas partes. Es una consulta, al fin y al cabo. Puede venir desde diferentes lugares, pero es una consulta que se te está brindando ese acompañamiento. En donde la diferencia, por ejemplo, entre la asesoría y el acompañamiento, la asesoría te brinda más información si lo que tú requieres es mayor información para abrir el panorama y para que puedas tomar decisiones a partir de eso, porque lo que nos hacía falta era la información. Pero el acompañamiento, por ejemplo, es un darnos cuenta, es un situarnos en nuestra situación específica y dejar de cargar el cómo nos han dicho que tendríamos que hacerle. Pero a veces no sabemos realmente, o sea, hay tantas formas en las que otras personas pueden solucionar sus temas que es como muy complicado el asumir. Acá no hay un paracetamol en específico, ¿no? O sea, no hay un ibuprofeno que te tomes y que solucione todos los males. Más o menos podría ser como de comunicación y demás,
pero también es ayudarte a brindarte herramientas como desde donde la comunicación asertiva, desde donde los acuerdos, cómo estamos teniendo expectativas y demás, y son cosas que al fin y al cabo cuando ya las vamos identificando, la vida se vuelve como mucho más tranquila. También dentro del tema de la aceptación y al fin y al cabo, pues como Denia sabrá, ¿no? O sea, la chamba, yo solamente soy una facilitadora porque la chamba le corresponde a la persona, pero sí le puedo brindar alternativas y herramientas para que, pues bueno, pueda hacerse la chamba más fácil. Sí, aquí estamos transmitiendo ahorita en TikTok Live y nos comenta el profe Alex, nos pone, los padres de familia a veces están más desinformados que los adolescentes. Entonces creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta porque hoy en día en las escuelas, en los espacios educativos, sobre todo las prepas y las universidades, el tema de la sexualidad se está abriendo y se están abriendo espacios de diálogo, de conversación, se están abriendo espacios en donde los y las estudiantes pueden hablar de su sexualidad abiertamente y hacer preguntas y vivir su sexualidad de manera plena. Y esto está muy padre. ¿Por qué? Porque sí es cierto, al final resulta que sabe más el adolescente que el propio papá, porque a veces los papás nos enganchamos en nuestros tabús o en lo que nos enseñaron o en lo que nos dijeron que era lo correcto. Y a veces yo se lo adjudico, por ejemplo, a un embarazo no deseado. ¿Por qué? Porque a lo mejor no hubo esta educación sexual, ¿no? Cuando yo quise hablar con mi papá, con mi mamá sobre una sexualidad, me dijeron, no, eso no, es que si te tocas está mal, es que si te miras está mal, es que si ves tu cuerpo esto, o sea, tápate para que no te vean. O sea, todo este tipo de tabús que de repente crecemos con ellos hace que nuestros chavitos y nuestras chavitas a la hora de querer acercarse con nosotros, decirnos, oye, fíjate qué pasó o fíjate qué me siento, dicen, mejor le pregunto a mi maestra o mejor le pregunto a mi amiga que ya vivió que a mi mamá o a mi papá, porque seguramente me va a salir con algo. Entonces, sí es importante que hoy en día hagamos espacios donde ahora seamos los padres de familia, los que hagamos preguntas y empecemos a hacer, ¿y cómo vas a hablar de sexualidad? Pues conociendo tu propia sexualidad, ¿no? Eso es padrísimo. Sí, ahí hay dos temas, ¿no? Hay uno que es el adultocentrismo, en donde al fin y al cabo asumimos que por ser adultos asumimos como una responsabilidad en donde, o por lo menos así yo llegué a ver a varios de los adultos, en donde esos adultos parecería que necesitarían tener todas las respuestas absolutas a todo. Y entonces como que no se daba el chance, no se abría la opción de estar equivocado, de aprender. Y entonces desde ahí la comunicación no fluye tanto, porque hay un tema de poder. Por ejemplo, eso con relación a un tema. Con relación a otro tema, lo que les decía al principio, el tema de los tiempos y los espacios, ¿no? Al fin y al cabo, hay una problemática, que hay un fenómeno muy interesante en la sexualidad, que hay mucha gente que es un tema tabú todavía. Y es un tema tabú, implica que no se hable de él, que a la gente le sigue incomodando. A muchas personas la idea, simplemente mencionarla, de que sus padres son seres sexuados, de que son gente que coge, Sí. les crea crisis. Y de la misma forma, a los padres pensar que sus hijos de relaciones sexuales les crea crisis. Y entonces desde ahí el no asumir que es una realidad viable, que son personas que van a practicar diferentes situaciones eróticas, diferentes aproximaciones, hace que desde esa idea, desde ese no quiero, no quiero, no quiero, no quiero que sea real, no quiero que sea real, y nos abrazamos y nos hacemos bolita y nos mecemos, eh, no brindemos las alternativas de comunicación justo para poder informar, para poder guiar. Y también, si te es tan incómodo, ¿no? Si hay padres que digan, sí, bueno, pero no me importa, sigue siendo muy complicado para mí, justo hay
además de estos lugares de conversación, de abrir debate, también hay personas que dan talleres para padres, para que sepan cómo hablarles a sus hijos de sexualidad. Hay lugares y espacios como el que tengo como asesoría, o también hay espacios de talleres en donde se habla de sexualidad para esas personas, para esos grupos sociales en específico, ¿no? Para adolescencias, para infancias, que están visualizados justo a partir de la evolución que se requiere para sus edades. Pero el simplemente ocultarlo debajo de la mesa trae este fenómeno del elefante rosa en medio de la sala, ¿no? O sea, todos nos hacemos como que no está, pero Sí, existe, es grande y es rosa fuchsia. Y en la totalmente. sexualidad pasa mucho eso. Ok, Jess, y por ejemplo, bueno, nos hablabas al inicio, ¿no? Del tema de la masturbación, nos hablabas, ahora, ¿qué pasa cuando ya hay hijos en una relación, ¿no? ¿Cómo se desarrolla la sexualidad femenina? Porque pues ya cuando hay parejas ya es diferente, ¿no? Ahí no sé si nos puedes platicar un poquito. Claro, pues creo que es bien importante saber que la sexualidad, si no lo tenían contemplado, tengo que darles esta neta, la sexualidad cambia en una pareja por múltiples factores. No le entras con el mismo rush cuando son las primeras veces, ¿no? De relación erótico-sexual, de aproximaciones en prácticas sexuales, en donde se te va reconociendo, pero hay mucha pasión, pero hay mucho deseo y hay muchas ganas, a cuando tal vez ya vives juntos, ¿no? Pero el principal como conflicto puede llegar a ser el cansancio, el estrés, los compromisos sociales, a cuando ya hay una infancia dentro de la ecuación, desde el embarazo, ¿no? Hasta ya la crianza. Y en el embarazo hay muchos cambios hormonales, hay muchos cambios que también impactan a la sexualidad. Hay momentos en donde se quiere tener mucha vinculación sexual porque hay una carga hormonal impresionante y hay veces que es como de no te me acerques por favor porque ya no puedo porque mi cuerpo ya está totalmente sí, o sea, como Cambiado, sí. Sí, ajá, hay sí, un algo diferente ya. totalmente, ¿no? O sea, está totalmente presionado, o sea, ya no coexistimos todos aquí entre órganos, bebé y mi existencia, y, y luego métele a la sexualidad, ufas, ¿no? O sea, a veces es complicado. Y ya cuando hay la crianza también, hablar sobre, por ejemplo, el posparto, ¿no? La cuarentena, las necesidades de una infancia, de una el bebecillo que esté ahí, que requiere muchas cosas, o sea, van permeando en la interacción erótico-sexual de las parejas. Entonces, muchas personas, es una realidad que muchas personas hay una incompatibilidad que genera cierta frustración de es que yo quisiera tener este tipo de sexualidad que o teníamos o me gustaría o había fantaseado que iba a tener en mi matrimonio, en mi relación y tengo esta otra. Y por ejemplo, ellas ahí, el otro día yo platicaba con ellas justo desde el hecho de que si tienes un parto natural, cambia toda la fisonomía. Lo que conocías que tenías, ya no lo tienes. Y eso también causa inseguridades. Y se reían, ¿no? De mi Mari se reían. Digo, es que es verdad. Y yo hubiera querido que alguien me hablara de esto antes, pero no tuve la información. O sea, yo eso cero ni idea. Una mujer que tiene hijos toca el tema y es importante porque las chicas que todavía no tienen hijos, pues también yo tengo otra amiga que dice, yo literal elegí cesárea por ese motivo, ¿no? Porque yo sé que cambia la fisonomía, yo no me quería sentir mal en ese aspecto y dije, wow, qué chido que tuviste esa información y que a partir de ahí también pudiste decidir cómo tener a tus hijos, ¿no? Pero por ejemplo, eso también es algo que no se toca en la mesa y causa inseguridad.
Sí, claro, o sea, todo tu cuerpo pasa por una transformación, o sea, no son cambios, ¿no? Es una transformación total en donde realmente no vuelves a ser la misma. O sea, de ninguna manera vas a volver a ser exactamente la misma que antes de un embarazo en específico, ¿no? Hay cambios en la piel, hay cambios en el cuerpo. Si la raquia te la ponen mal, te dejan dolor durante toda la vida. Si, o sea, hay cambios que son transformatorios y la persona que fuiste ya dejó de ser, así como hace un año ya no eres la misma persona, también después de un embarazo no vas a ser la misma persona. Y sí, realmente el cuerpo cambia muchísimo y eso también impacta en cómo nos aproximamos en la parte sexual, porque hay muchas personas que no se sienten deseadas, que obviamente hay personas que anteponen la presencia de la infancia por sobre su propia sexualidad y su sexualidad la relegan a un lugar de su existencia porque lo primordial o lo principal es la infancia. O bien, insisto, o sea, todos, adaptarte a todos estos cambios pareciera que es algo sencillo, pero justo no es. Justo todos estos temas tienen que ver con sexualidad, ¿no? O sea, son el me estoy sintiendo mal, o sea, la aceptación de nuestra corporalidad, el cómo nuestra corporalidad nos permite o no vincularnos con nuestras parejas o con hasta con la del espejo, ¿no? El no herirnos o el cómo irnos tratando a partir de esto que surgió de un acto sexual, ¿no? Que fue un embarazo y todas estas cosas, todas esas cosas son sexualidad. Y entonces, sí, cambia, veamos, desmitificando, ¿no? Hay este pensamiento de que la vagina se aguada. Y ese es un mito muy cañón, o sea, es importante mencionarlo porque es un mito, un tabú muy horrible. La vagina no se aguada. La vagina es un ¿Ok? conducto virtual. Le llaman conducto virtual porque puede albergar, justamente se puede expandir, como en el caso de un parto, casi 100 veces su tamaño. Esa apertura se da a partir de una hormona que se llama oxitocina, que permite que sea, es maravilloso por ahí, por eso dicen que es maravilloso el cuerpo, que exista esa expansión y que después también vuelva a regresar. Hace no mucho alguien me platicaba que justo el amamantar hace que el cuerpo le mande información a nuestra vagina para que se vuelva a ir cerrando. O sea, es un proceso que aquí le mando información acá. Es muy interesante eso, por la misma oxitocina. Entonces está muy cañón esa parte. Y sí, también, por ejemplo, los orgasmos previos al parto, si va a ser parto vaginal, si hay orgasmos, si hay por las mismas contracciones que hace que haya una amplitud y una lubricación mejor y hace que el parto sea mucho más llevadero, más fácil, menos complicado cuando hay masturbación y cuando hay orgasmo dentro de la misma, del rumbo al parto, ¿no? Por ejemplo, también los cólicos se pueden solucionar con masturbación a muchas personas. A muchísimas personas se les libera la parte de los cólicos por los orgasmos. Importante, si va a haber masturbación en menstruación buscando esto, es importante que sí exista el orgasmo porque si no solamente congestionas el útero y puede provocarte más cólicos si no llegas al momento de expansión, ¿no? Al momento del orgasmo. Entonces, si te vas a masturbar en esos días, es importante que sí exista el orgasmo para que pueda recibir justo la expansión, ¿no? Y bueno, creo que también es un tema
tiene que abordar en las parejas, ¿no? Porque de repente cuando hablamos de parejas, hablamos de que la comunicación, de que si la relación del dinero, de que si los espacios, de que si respetas, de que si escuchas, de que si esto, de que si el otro. O sea, siempre que hablamos del tema de parejas, hablamos de esta parte externa, ¿no? Del cómo se relaciona el uno con el otro dentro del espacio en el que habitamos. Pero muy pocas veces se ha hablado de la pareja en lo sexual y de lo importante que es y del papel tan fundamental que juega, ¿no? El qué tanto hay esa intimidad, en el qué tanto nos damos nuestros tiempos, en el qué tanto participamos en ello, en el que si ya es como el de, sí, ya es viernes, pues órale, ¿no? Aquí, bueno, ok, sí, ya nos vemos dentro de 8 días, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, la verdad es que fortalecen a la pareja y aunque a veces no lo hablamos de manera abierta por una y N razones, es importante tocarlas. ¿Por qué? Porque si yo veo la sexualidad como esa relación de pareja que también es parte de mi entorno, la verdad es que la pareja se fortalece. O sea, aunque no se toca como tal en los temas, podemos hablar de parejas y podemos hablar de infinidad de temas, pero muy pocas sexólogas, muy pocos terapeutas en público, en conferencias, hablan de la sexualidad y de la importancia de la sexualidad en la pareja. Te hablan de la comunicación, de la relación, muchísimas cosas, pero muy pocas terapeutas de pareja a manera abierta o en conferencia lo dicen. Oye, ¿y en la intimidad cómo andamos? ¿Qué hubo de nuevo, no? O ya, o es lo que digo, ¿no? O ya nada más estás esperando como el de, ay, no, por favor, que no llegue, que no llegue, que no llegue, ¿no? O me hago la dormida así, y ya, ¿no? Que se va. Me duele la cabeza, me duele el cuerpo, estoy muy cansada, tengo estrés, ¿no? Que muchas veces yo lo he platicado, ¿no? Con un buen de amigas y de repente sale el tema y si es como de, es que no me gusta. O llevo tantos años, hace mucho tiempo, una señora nos platicaba y nos decía, es que yo llevo 40 años de matrimonio y en estos 40 años yo he engañado a mi esposo infinidad de veces porque no me gusta. Es muy buen padre, es muy buen proveedor, es muy buen esto, es muy buen ta, pero en esa parte no me gusta. Y si yo tuviera que confesarme, me estoy confesando que le he sido infiel en más de 5 ocasiones, porque no me gusta. Entonces eso es impactante porque dices, híjole, la relación de pareja se tiene que fortalecer no solo en qué tan buen proveedor o qué tan buena ama de casa seas, sino también en este espacio de la intimidad. Sí, dos cosas importantes. Una, sí es necesario y voltearnos a ver individualmente para poder hablar de pareja. ¿Por qué? Porque a partir de eso vamos o sea, si nosotros no identificamos qué queremos, qué somos, cómo nos gusta ser tratados, cuáles son nuestras necesidades eróticas, sexuales y demás, difícilmente vamos a poder compartirlo con otra persona. Aunque tengamos todas las herramientas de comunicación, si nosotros no lo identificamos, no vamos a poder utilizarlas porque no sabemos qué estamos pidiendo. Entonces sí es importante voltearnos a ver a nosotros mismos para hablar de pareja, identificarnos para poder platicar, para poder entablar acuerdos, para poder checar qué tanto nos estamos llevando bien, ¿no? En la cuestión de la relación. Asumir, por ejemplo, una de las cosas que me llega mucho a consulta, las asesorías y demás, es como esta sensación de desconexión que de repente se llega a tener con la pareja. Y muchas veces en lo sexual, ¿no? Pero muchas veces tiene que ver con situaciones de afuera. O sea, hay cambios en la relación que se ven reflejados en lo erótico. Reflejados en la cama, que se ven reflejados en las prácticas sexuales. Hay momentos en donde, porque hizo una cosa, ya no le veo tan atractiva.
porque que alguien más me llama la atención y también asumir una realidad, ¿no? En estas, le llaman, ahí donde yo estudié estos verdadazos, que la sexualidad y la relación íntima sexual en la cama de pareja cambia también. Así como platicábamos que el cuerpo cambia con un embarazo, también la sexualidad cambia. No es constante, permanente y como en el mismo lugar y de la misma manera. No, los intereses cambian, los gustos cambian, las prácticas cambian y a partir de eso creo que uno de los grandes conflictos es que no estamos abiertos a esos cambios. Pareciera que quisiéramos tener, ¿sabes qué? Siempre siento placer en movimientos ascendentes y descendentes en el clítoris. Después de 3 minutos le metes más presión, empiezas a chupar y wow, eso va a ser para toda mi vida mi momento de éxtasis. Y la realidad es que no. La realidad es que a veces quieres que le dé un girito a la lengua, a veces quieres que se coma la vulva así completamente, o a veces quieres diferentes cosas, o a veces no tienes ni siquiera ganas de que te toque la vulva porque estás tal vez reseca y sientes más incomodidad que placer. Pero el tema es que no estamos hablando en muchas ocasiones de el tema de los cambios en la sexualidad. Y asumimos que siempre va a ser igual y que siempre vamos a tener el mismo deseo y que siempre vamos a tener los mismos gustos y placeres en la cama. Y a veces no necesariamente. La realidad es que a veces es muy complicado hablar, ¿no? Entablar acuerdos de diversificar la situación de pareja sexual. Sí, por ahí va el comentario de Nia, ¿no? O sea, la realidad es que hay muchas personas que no saben cómo introducir este tipo de temas a un diálogo de pareja, porque justo el gran conflicto es que se asume que lo que ya nos gustaba en un principio de la relación nos va a gustar siempre. Y no necesariamente, ¿no? Hay mucha gente que al principio ni siquiera sentía tanto placer con su pareja porque se estaban conociendo. Pero llegamos a otro lugar en donde como ya se conocen, ya parece que no quieren hacer algo distinto. Y caen en hacerlo de forma rutinaria. Y la parte sexual también llega a pasar como lo dijiste, ¿no? El viernes a las 8 nos vemos cada semana. Y entonces lo que se nos olvidó fue meterle una chispa, meterle... Es súper importante, ¿no? Hay algo que le llaman por ahí el mindfulness sexual, que es súper importante para las personas que quieren reconectar en su vida sexual con su pareja o en su propia vida sexual, darse tiempos para la sexualidad. O sea, así como te da, pero la realidad es que no, por eso se le llama mindfulness. Hay mucha gente, iba a poner el ejemplo de así como te das la hora de la comida, pero la realidad es que hay gente que come en 20 minutos. Hay quienes se zampan su comida en 5. Y eso también, ese tipo de prácticas también se llevan a la cama. Ese tipo de prácticas también se llevan a la parte sexual. Y hay personas que tienen 1 hora para tener el encuentro erótico entre caricias, besos, abrazos, agarradera de nalguita y demás. Y se lo llevan a 2 minutos y ya, vamos a dormirnos. Porque mañana tenemos que pararnos temprano. Y entonces desde ahí hay muchos conflictos. ¿Cuántas parejas se dan realmente un espacio de a las 8 los viernes, pero salir a una cita coqueta, regresar y tener estarnos cachondeando toda la cena o toda la película, o te agarro la nalguita, o te hago cosas ahí, te beso el cuellito sin que te des cuenta, y entonces nos estamos erotizando durante todo ese tiempo para que cuando lleguemos esté padrísimo. ¿Cuántas personas lo hacen de esa forma? Pero también una realidad viable y visible y para que muchas personas que lo viven no se sientan como en crisis de, ay, es que yo no lo hago de esa forma. La realidad es que la vida a veces nos atropella.
muchas ocasiones las responsabilidades están acá arriba y entonces somos el pípila, ¿no? Con mil cosas que hacer y entonces a partir de eso a veces es que la gente no le da la suficiente atención, interés e importancia a su sexualidad. Y eso es como un buscaminas, ¿no? Encontrar el reloj porque no sabes cuándo vas a pisar y va a explotar todo. Y por ejemplo, ¿nos puedes dar así como consejos, tips de cómo explorar nuestra sexualidad femenina, como dices, ¿no? De manera individual y luego ya llevarlo como a la parte de la pareja? Claro, mira, as, yo tiendo a hacer más, sí hay tips, ¿no? O sea, son de esos que te puedes encontrar en muchos TikTokers, pero la realidad es que cada individuo, cada persona es distinta. Y entonces, mi principal recomendación sería, conócete. O sea, pregúntate qué quieres, qué estás deseando en este momento, por qué lo estás deseando de esa forma. O sea, ten una plática contigo misma, contigo mismo, contigo misma, eh, y date cuenta de qué te está deteniendo, desde dónde lo deseas, cómo lo deseas. A veces, si ese deseo realmente lo quieres hacer realidad. Por ejemplo, las fantasías son lugares seguros en donde podemos explorar muchas cosas y donde ese puede ser un buen tip que a mí me gusta, que se los regalo. A veces explorar en pareja fantasías está bien chido, desde llegar al acuerdo que no necesariamente se tienen que llevar a lo real, al mundo tácito, que pueden solamente quedarse y explorar los lugares más fantasiosos, randoms y padrísimos en su cerebro, en acuerdo, en concordancia, y entonces pueden ahí tener encuentros orgiásticos, tríos loquísimos, cuartetos, quintetos, todo lo que se te ocurra, ¿no? Sesión BDSM con ovnis, lo que tú quieras, ¿no? Puede ser la cosa que tú desees en el mundo onírico sin la necesidad de hacerlo, pero para llegar ahí sí hay muchas otras cosas que tienen que pasar en la pareja, por ejemplo, o contigo mismo, hasta en aceptar que tienes ganas de desear eso. No sé si han visto Sex Education, ¿no? Y la chica que, por ejemplo, sí le encantaba fantasear con temas así medio de galaxias y esas cosas, y está muy padrísimo que ella lo identificaba y que ese era su lugar chido para explorar y que también se dé la oportunidad de buscar otros rumbos. Probablemente haga match con alguien que también le gusta lo mismo, pero también decir, a ver, ¿qué otra cosa le puede gustar a esta persona? Y entrarle ahí, como también bajándole a los juicios y demás. Puedo desear algo erótico sin la necesidad de querer hacerlo realmente físico, y eso no me califica como persona, como también dentro de la sexualidad, de construir como los mandatos morales, ¿no? De bueno y malo, o enfermo, por ejemplo, o cosas así, por ejemplo, con el BDSM y demás, que son cosas que también han influido en cómo llaman nuestra sexualidad, si te llaman perverso, si te llaman enfermos, no sé qué y demás. Muchas ocasiones eso no te permite vincularte con la gente. Entonces, ir libremente por ahí está padre, es un lugar de exploración segura, ¿no? Y y que vayas eligiendo contigo. No te puedo dar como un haz esta posición, o porque eso me parece que muchas personas pueden practicarlo y decir, pues a mí no me gustó tanto. Como el lugar en donde la gente dice, yo, mi juguete favorito es el succionador, todo el mundo tiene que tener uno, y hay muchas personas que dicen, a mí no me gusta, y es súper válido, y está bien, y está padre. Hay quienes prefieren la succión, o hay quienes prefieren la vibración, o hay quienes la vibración muy fuerte les genera dolor de cabeza, y quienes la prefieren más suave, y entonces es un tema en donde
es más voltearnos a ver a nosotros mismos que cumplir un checklist de algo general, porque la sexualidad es totalmente personal. Así es como yo respondería pues esa parte, Anaí. Ese sería mi consejo. Chécate mucho, explórate mucho, identifica tus deseos, tus gustos y demás, y a partir de eso vas a poder hacer cosas más chidas en tu sexualidad, vivir más plenamente tu placer, sola, solo, sole, o en compañía de tu compañero sexual. Lo que aquí también es importante es que de repente te sale la duda de, bueno, ¿y cómo le inicio, no? ¿Cómo me exploro? ¿Cómo me toco? ¿Cómo me acaricio? ¿Qué me tengo que hacer, no? Y aquí, por eso es importante la guía, ¿no? De un sexólogo, con la especialidad en sexología, porque yo puedo decir, yo sé de sexualidad, pero no es lo mismo el especialista en sexualidad que el que ha leído un libro y cree saber de sexualidad, porque como tal la sexología es una especialidad en la que se toma estudios, tiene bases científicas, tiene bases en todo en la parte de psicológica, científica, médica, y obviamente cuando tú te asesoras con alguien que tiene esta especialidad, pues justo, ¿no? Lo que dice Jessie, pues yo te voy a poder guiar conforme a tus necesidades para que ahora sí, porque de repente hablamos de conócete y no sé qué, y como que sí te imaginas parada haciéndote así, ¿no? Y dices, así me estaré conociendo, ¿no? Y no sabes si sí o si no, o sea, empiezas a como que, entonces, ¿cómo me conozco? Y eso es muy importante entonces, informarte, ¿no? Entonces, un especialista como Jessy, pues sí te diría, mira, la onda va por aquí, según tus necesidades, según tu estilo de vida, según el tiempo que llevas con tu pareja, qué es lo que estás buscando, qué es lo que necesitas, o sea, realmente tú qué es lo que necesitas, es ahí donde a lo mejor Jessy ya nos puede instruir como de, no, no, a ti te funcionaría A, B, C y D. Ah, Exacto. pero a fulana le funciona, no le funciona D, le funciona F, J, Z y H. Y entonces ahí es donde uno dice, ah, entonces ya no solo me paro en el espejo, me empiezo a tocar y digo, si era así, o me toco el brazo, o me doy un beso, ¿cómo funciona esto, no? De repente se escucha mucho el de autoexplórate, conócete, vive tu sexualidad libre, pero hay muchas mujeres que dicen, bueno, pero ¿cómo inicio? ¿Qué tengo que hacer? Me hablan de un juguete, me hablan de un no sé qué, me hablan de un no sé qué, y hay mujeres muy tímidas o que viven en un espacio, no sé, hablemos de papás religioso, de lo que sea que le llames, que te da miedo a decir, y si pido un juguete, mejor no, y a lo mejor, como dice Jessy, no necesitas ni siquiera de un juguete, ¿no? Tú mismo puedes ir encontrando como el de, ah, es que a mí me gusta el ABC. Y así es como, entonces, sí es importante que si a ti te gustaría como dar ese siguiente paso de decir, bueno, yo sí quiero, me interesa, pues acércate con especialistas como Jessie, porque Jessie, ahorita hace rato antes de entrar al live nos decía, yo les hago tal cual un test donde ustedes escriben, ¿no? Y ahí puedo conocerlas y con base a eso sugerirles. Entonces ya estamos hablando de un profesionalismo en donde ya nos van a saber decir cómo, ¿no? Porque no es lo mismo ver a la TikToker que te dice, acomódate así, ponte así, ¿quieres sentir más placer? Haz esto. Porque probablemente, como dice Jessie, yo diga, "Ay, o eso se me hace muy violento, o no me gusta, o nada más eso no es para mí, yo soy más seria, soy más discreta, no sé. Entonces, acércate con especialistas, Jessie es una, y bueno, pues, Jessie, platícanos sobre esta especialidad también, porque la gente va a decir, bueno, a lo mejor ella habla por hablar, ¿no? Porque es muy buena en sexo. O sea, sí, pero no es por esto. No, no, no. Sí, justo, hay muy poca información respecto a veces a qué hace un sexólogo, ¿no? O sea, como que no hay tanta claridad todavía en cuáles son las cosas que puedo solucionar o con las que me puede ayudar una persona que es especialista en sexualidad.
Y entonces, justo lo que les decía hace ratito, lo que estábamos platicando, todas estas etapas en donde hay cambios, en donde hay un impacto en nuestra parte erótico-social y demás, son temas de sexualidad, ¿no? O sea, son temas que puedes ver con las personas sexuales. Por ejemplo, disfunciones sexuales, cómo hablar con mis hijos o cómo tener una sexualidad protegida, o cómo puedo introducir los juguetes sexuales a mi vida erótica, o cómo le doy picardía, o cómo me masturbo. O sea, la realidad es que hay muchísimos temas que están relacionados a la sexualidad. La sexualidad, como les platicaba, está en un marco biológico, psicoemocional y histórico-social, ¿no? Entonces, todo lo que implica esos parámetros, es holístico le llaman, es como integral, por eso se llama educación sexual integral, porque vemos desde diferentes lugares la sexualidad. Por ejemplo, en mi caso, yo generalmente lo que platicaba sobre los juguetes, a veces me escriben en las páginas porque asumen que es como una sex shop, ¿no? Y entonces así de, me mandas tu catálogo, y es algo con lo que yo me tomo así de, es que son muchas alternativas y vas a ver como muchas cosas que ni vas a saber qué son. Entonces yo prefiero hacerles como este test, y a partir del test te voy preguntando cosas ya más específicas, en donde ya puedo ir identificando qué cosas pueden alinearse más a lo que necesitas. Igual en una asesoría o en un acompañamiento, primero te voy a preguntar, es como cuando vas al doctor. El doctor, no por arte de magia entras al consultorio y ya sabe qué tienes, ¿no? O sea, hay doctores, ¿no? Desde el estereotipo como Doctor House, que pueden ver signos en tu cuerpo y diagnosticar cosas, pero se relacionan también con las cosas que tú dices que vas buscando, ¿no? Para identificar o solucionar y demás. Acá también yo requiero que la persona que viene me diga qué es lo que está buscando, cuál es su tema a tratar, y van a haber muchas preguntas que me van a ir acercando a la raíz de lo que se necesita. No soy como, quiero un juguete, y yo ya voy a saber qué juguete quieres, ¿no? O sea, te tengo que preguntar cosas para saber cuáles son los más cercanos a lo que puedes adquirir o lo que te puede gustar. Entonces, justo es un tema muy, para mí, por lo menos desde donde yo lo vivo, es muy personalizado, porque en los talleres hay muchas cosas que van a funcionar, y una cosa que me gusta mucho en esto de la sensibilización y manejo de grupo es que me ha ayudado mucho a respetar los procesos de cada persona. Y entonces, a partir de estos procesos de cada persona va a tomar lo que requiere, desea, necesita, le van a caer los 20 que le tengan que caer, aunque el propósito y el objetivo sea uno en específico. Tengo un taller, por ejemplo, de masturbación, en donde la última parte hay una fantasía guiada en donde te voy yo guiando el cómo vayas haciendo esta aproximación a una primera masturbación, justo porque muchas personas me decían, pero ¿y cómo lo hago? No Eso es una saben. realidad total, Denia. O sea, le diste un punto muy fuerte. Mucha gente, mucha gente, muchas mujeres no tienen ni idea de cómo hacerlo. Entonces, hay una herramienta que se llama fantasía guiada que utilizo para hacer este proceso, pero hay muchas que justo desde los lugares en donde las ha detenido en su historia de vida esta aproximación, ahí saltan. Y eso es, ya se logró algo, se logró mucho cuando identificas qué es lo que no te permitió seguir adelante, o que sí te permitió seguir adelante. O sea, es también una autoobservación de cómo estás viviendo ese proceso, y justo desde ahí puedes empezar a trabajar las cosas. De no pude porque esto me detuvo, no pude porque me sentí extraña, o no pude porque, o me ha pasado también soy una persona que constantemente me masturbo y nunca lo había hecho de esta forma y me pareció muy padre, ¿no? O
nunca me había acariciado de esta manera mi cuerpo, nunca había tenido una aproximación de esta forma conmigo misma. Y entonces esas cosas son muy bonitas porque hay un acompañamiento para este autodescubrimiento. Este autodescubrimiento, como en el tema de la psicología, pues bueno, tú eres la experta, acompañas a la persona con herramientas para que esa persona se identifique y se autodescubra a sí misma, ¿no? En este autoconocimiento, tú no le vas a dar ese conocimiento, le vas a ayudar a llegar a él, pero tú no se lo das específicamente. La otra persona es la única que sabe y gobierna sobre su autonomía, sobre su persona. Wow. Interesante y también, ¿no? Como abrirnos este panorama de que hay esas opciones, ¿no? Si sientes que no estás como conectada a ti en este aspecto de tu sexualidad femenina y por consiguiente con tu pareja, pues también hay opciones, ¿no? De, oye, no tiene que ser así, no quitarnos ese velo de los ojos o esas ataduras que, como mencionas, traemos mentales, ¿no? Que fuimos heredando tal vez pero que ahora hay otra posibilidad, ¿no? Entonces, está padrísimo lo que comentas. Platícanos cuándo vas a dar un taller o dónde podemos saber información sobre esto que comentas para los interesados, interesadas que están viendo. Claro que sí, muchas gracias. Pues mira, ahorita bueno, tengo un emprendimiento que se llama Sexus Felicis. Lo pueden encontrar como Sexus Felicis. Estoy en Instagram, en Facebook y ahí voy subiendo cosas. También en mi Instagram de Jessica Venus 92. Luego subo las cosas, pero generalmente también en el Facebook personal es en donde voy subiendo mis notificaciones. La realidad es que todavía no soy tan diestra en los temas digitales. Raro porque compartimos tema digital, pero no soy tan diestra. Pero bueno, en Sexus lo que puedes encontrar son estos servicios. La asesoría, que lo que les platicaba es como más información, es un espacio de entre 60 a 90 minutos, generalmente es online, para poder identificar como temas que queremos trabajar. Es un espacio en donde la persona que se le va a resolver las dudas es personal, es totalmente para ti. Está el acompañamiento, que es más como el darse cuenta, como las herramientas, no es terapia como tal, es son procesos como más pequeños, más encontrados, pero va a ser también en temas de sexualidad, estar cayendo, darnos cuenta del justo este tema de los porqués me siento así, este tema me hizo eco por esto, o me siento muy triste por esta parte, etcétera. Ese es el tema del acompañamiento. Tenemos también los talleres y la parte de la sex shop. En la sex shop también tenemos, son juguetitos, accesorios, arneses, juguetes de BDSM, aceites, lubricantes, etcétera. Y también tenemos como servicios tipo, si hay como, me han llamado mucho para despedidas de soltera, en vez de un chip and date, hacen una plática de sexualidad en donde vamos a platicar una aproximación hacia el próximo matrimonio, lo que se puede esperar, los cambios y demás. Y también para un lugar armonioso y chido entre las asistentes de la despedida con la novia. O sea, es un momento muy bonito. Es como un tipo de círculo de mujeres, desde la sexualidad, con un poquito de cotorreo y información y compartir. Se pone muy bonito. Sobre los talleres, tengo talleres, ahorita se llama Explorándonos, es un taller de 3 módulos. El primero se llama Vulvotopías, es más desde la anatomía, desde la parte de higiene y demás. Luego es desde la parte social, el cómo nos identifica el haber nacido con una vulva y el ser socializadas
a partir de que tenemos una vulva entre las piernas, ¿no? O sea, un poco como lo que hemos platicado en el podcast. Y terminamos con esta parte del deseo, de la masturbación y con esta fantasía guiada, ¿no? En los tres tenemos diferentes actividades pequeñitas, pero muy poderosas. Tengo también el de juguetes sexuales, que es más como el ABC, la aproximación a los juguetes para que cuando puedas adquirir uno, sepas más claramente qué quieres o qué buscas, ¿no? O sea, que no te resuelvan, sino tú identificar qué es lo que quieres, porque ya tienes bastante información para decir, quiero descubrir este tipo de sensaciones. Estoy trabajando con uno de conceptos sobre sexualidad, justo cuando no entendemos por qué hablamos con lenguaje inclusivo, la diferencia entre expresión de género, identidad de género, ¿no? Que los tres son géneros y entonces como que no es lo mismo todo, como que una persona que se ve andrógina puede ser hombre, se puede identificar como hombre o como mujer, pero se ve andrógina, pero, ¿sabes? O sea, todas esas cosas, de repente a muchas personas todavía no nos cae el 20, entonces estoy trabajando, próximamente va a estar concluido este tallercito. También tengo uno bueno, los inicios, una introducción a las no monogamias éticas, Okay. para hablar sobre las formas a partir de cómo nos vamos vinculando. Y se están trabajando otros dos por ahí interesantes, pero esos van a ser ya para meses siguientes. Los que te digo, apenas voy a sacar fechas, seguramente voy a tenerlos tal vez los tres este mes, y si no en abril, ya estarán los tres, por lo menos el de juguetes, sí está este mes, y generalmente es online y ya se está tratando de llevar a un espacio también físico para que puedan tocar los juguetes, tener una aproximación más corporal con los tallercitos. Ok, perfecto. Nada más, Jessy, ahorita si nos puedes enviar los links de tu página para poderlos poner aquí en los comentarios y quien Claro. quiera entrar también te pueda seguir y todo. Pues no sé, chicas, si tengan alguna duda, pregunta, comentario, las va acá muy impactadas, así como procesando toda la información. La verdad es de que, pues, está padrísimo que haya estos temas en la mesa, ¿no? Porque como dijimos al inicio, no se tocan, es tabú, es de miedo, es de burla, y aquí podemos tener ese espacio libre, ¿no? Entre mujeres, platicando de estos temas que hay mucho más que explorar. O sea, la verdad es de que este corto tiempo no nos deja explorar todo lo que implica, pero realmente te agradecemos mucho, Jessy, que nos hayas dado este preámbulo para todo lo que viene. Seguramente muchas mujeres aquí también se quedaron así de, ¿de qué hablan, no? Por los conceptos que usas, ¿no? Ya más especializados, que también es una forma correcta de llamar a las partes íntimas del cuerpo, pero todo esto, se nota la experiencia, se nota todo el aprendizaje, todo lo que has estudiado, y pues nada más que agradecerte este espacio y bueno, que vamos a estar bien pendientes porque yo sí quiero entrar a ese taller para Claro que sí, que mucho ya, gusto. nos eduquemos en ese tema y pues también abramos, ¿no? Nuevos horizontes. Sí, 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 mucho gusto. De hecho, es muy divertido porque en ocasiones, cuando se presentan este tipo de temas y demás, justo la expectativa es que va a haber como mucho cotorreo y cachondería y esas cosas, y de repente se vuelve como muy, oye, espera, es que estamos viendo como, está muy denso de información, espérate, ¿qué? Y es una cosa que me pasa mucho, este, porque asumimos que la sexualidad es como un tema cotorreo, como un tema cachondo, nada más, y la realidad es que va más allá. Sí, La entonces, verdad, sorry por no cumplir esa expectativa. la verdad es que sí nos has dejado como, la verdad es que sí nos dejaste así como de, órale, esto no me lo sabía, esto sí me lo sabía, mira qué interesante. A mí en lo personal creo que son temas que para mí son importantes tocar y creo que siempre es bueno informarse. Sobre todo hay edades importantes en las que se tiene que hablar sí o sí de sexualidad, sí o sí se tiene que tocar
sin el mayor miedo, sin el mayor de híjole, ¿qué pasará? Y si seguramente, o sea, no, al contrario, creo que se tienen que abrir más espacios como este para hablar de lo que es la sexualidad y de tu propia sexualidad, ¿no? Desde nuestra propia sexualidad. Yo ponía hace tiempo en un podcast un ejemplo de, yo trabajo a nivel primaria y hablaba de sexualidad con los chicos. Ujú. Entonces les dejé una tarea donde tenían que preguntarle a sus mamás pues qué sentían previo a la menstruación, o sea, qué era lo que ellas sentían antes, durante y después. Entonces la mamá le tenía que decir, ah, pues a lo mejor me da dolores de cabeza, o no siento nada, siento cólicos, etcétera, ¿no? O sea, yo quería que platicaran con las mamás de, fíjate que cuando yo voy me siento así. Entonces llegan los niños con su tarea y muchos, la verdad, muy emocionados, muy contentos de mi mamá me dijo que luego le dan ganas de pegarle a mi papá y así, ¿no? O sea, muy abiertos ellos, ¿no? Muy, la verdad, muy padre el ejercicio. Pero me llamó la atención un niño que dijo, a mí mi mamá agarró y me dijo, no quiero que estés hablando de esas cochinadas. Aquí no vamos a hablar de eso, esas son porquerías. Entonces, dice, y mi mamá me dijo que ella no me iba a hablar de eso porque aparte yo era hombre y eso a mí qué me importa. O sea, pero desde el son cochinadas, eso a mí no me importa, tú eres niño, yo soy niña. Y estamos hablando de una generación de mamás entre los 25 y 40 años que dices, ¿cómo es posible? Y si es posible que tristemente tengamos como ese cerrojo de, no, aquí no se va a hablar de eso porque es esto, es el otro, es aquello. Y lo notas. Cuando a un niño se le habla de la sexualidad, yo les decía, bueno, ahora, si tú dibujas un pene y te ríes, es como si te rieras porque tienes ojos, tienes nariz y tienes orejas. Es como decir, ja, 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 tiene ojos, ja, 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 tiene nariz. Pues, ¿qué es lo que te causa gracia? Dibujas una vulva y te da risa, pues es como decir, tiene cabello, tiene esto. Y los niños se quedan de, no, pues sí, eso es reírte de algo que el cuerpo tiene, es verlo con morbo, cuando eso así no es. Y Exacto. entonces ahora los niños lo ven y es como de, va, o sea, sí, qué bueno, o sea, ya. Porque antes en las escuelas se tiende a dibujar, no falta el que dibuja Ujú. uno y, ay, maestra, dibujan. Y ahorita ya lo ven y es como de, ese niño se pasa, se dibuja algo del cuerpo y se le hace gracioso. Y eso Claro, es bueno. O sea, es bueno que el niño lo empiece a ver como algo natural. Yo lo comentaba en algún punto y decía, bueno, si tu hijo lo ve con morbo, es porque algo se le está ocultando. Y entonces me llama la atención y empiezo a buscar, porque quiero saber. Y si la información viene de mí, que ya a lo mejor no, yo hablo con esta parte de, a ver, hijo, es esto, va a suceder esto, pasa esto se llama así, esto se llama así, va a suceder aquí, va a suceder allá. Entonces el niño, obviamente todo a su edad, ¿no? O sea, a un niño de primaria no le voy a hablar de coito, ni no, claro. todo a su edad, todo a su tiempo, todo a su Sus momento. cambios. Y los niños lo van entendiendo. La verdad es que nos Ujú. pueden sorprender los niños, hasta los chiquititos de kinder, cuando les empezamos a decir, es tu cuerpo, nadie lo puede tocar. Si te duele o algo, avísame. Claro. Esto se limpia así. A ver, nena, este se limpia así. A ver, chiquito, este se limpia así. Todo eso, la verdad es que los niños ya empiezan a desarrollarlo y ya no lo ven con morbo, ni buscan el quiero saber qué y por qué Claro. pasa, ¿no? Entonces tiene mucho que ver también con la apertura. A mí la verdad es que me dejaste pensando varias cosas que digo, híjole, me encantaría llevarte con mis papás a la escuela y de veras así hacerles ver de, explórense, vamos a ver, explórense, vamos conózcanse para que puedan ayudar a sus chavos y cuando llegue el momento no me agarre así como de, ¿cómo me preguntas eso? Y de veras, creo que en un porcentaje importante se reducirían los embarazos adolescentes si de verdad diéramos la educación sexual, ¿no? Y no simplemente haciendo una maqueta donde me diga cómo es un proceso de erección o cómo se lleva, o sea, no, una verdadera educación sexual donde de verdad se les explique, donde ellos puedan visualizarlo y digan, sí, así es esto, así se llama. En las secundarias, ¿no? Sobre todo las secundarias. Una maestra nos platicaba en una reunión que se hizo interescuelas
y nos platicaba que cada semana ella tiene que pasar un reporte a la zona, a la zona directiva, en donde ella pone cuántos condones regaló a la semana, cuántas niñas embarazadas salieron en esa semana y cuántas niñas se acercaban a decir que ya habían perdido su virginidad y que estaban muy asustadas. Porque normalmente la primera vez para las chiquitas que no tienen esta guía, ¿no? Como la que Jessie nos puede dar, se asustan en su primera vez. ¿Por qué? Porque la sienten violenta, dolorosa, no es lo que esperaban, no fue en la cama con pétalos de flores, con el musculoso guapo que olía a perfume, o sea, resulta que fue todo lo que menos pensaban. Chiquitas que tristemente en su primera vez quedaron embarazadas, no tuvieron el cuidado, no hubo esta educación sexual de, oye, te puedes proteger así, si sucede esto va a pasar esto, vete por acá, haz aquí. Y ella decía, bueno, y asombradamente, a veces cada semana sí salían embarazadas. O sea, llegó una época en que cada semana en la secundaria había una embarazada. Sí, Y dices, ¿cómo es? Pues estamos hablando de una población en una secundaria de 800 alumnos y que cada semana te salga uno embarazado. A ver, espérame. O sea, hay un foco rojo ahí importante. bueno, dos temas, yo siempre enumerando, porque sí, así trabaja mi mente. Uno, justo desde ahí también uno de los proyectos que está muy en puerta en Sexos Felicis va a ser círculos para hablar de sexualidad de forma más abierta, de una forma como más horizontal, para que todos podamos tener un lugar seguro de charla. Y con respecto a lo de las adolescencias, creo que también es importante, es como al hablar de sexualidad, te enfrentas a hablar de cosas súper incómodas y aprendes a nombrar situaciones y es un secreto a voces que va a ser incómodo mencionarlo, pero muchos embarazos adolescentes son respuesta de violaciones también en casas, ¿no? Por la propia familia. Entonces, sí, realmente también educar en sexualidad es prevenir abuso sexual infantil, abuso adolescente y también en el tema cuando son con sus congéneres, cuando son con sus compañerites. La otra vez así escuchaba por ahí una cosa que se me hizo muy importante mencionar, es un darnos cuenta real de que también no tienen, o sea, la demanda principal cuando hablamos sobre aborto, en numeraciones antifecundativos para no embarazarnos. Esa es la primera demanda, porque no hay accesibilidad real para eso, y menos para una edad tan hormonal como las adolescencias. O sea, es difícil que se aproximen al centro de salud los niños que nada más salen a la escuela y van y vienen y a veces no tienen mucho chance de salir más allá. ¿Cómo le hacen para desaparecerse 2 horas para ir al centro de salud más cercano y regresar a su casa? No tienen el ingreso económico para ellos comprar preservativos. No tienen tal vez la cercanía o no se quieren chutar como no sabemos qué tanto las orientadoras a veces tienen prejuicios y hay regaños si les piden preservativos. Entonces también es un tema de una problemática sistémica, ¿no? O sea, el embarazo adolescente no solamente es únicamente la práctica sexual de las adolescencias, sino hay toda una problemática sistémica también del por qué tenemos esos resultados, porque tiene que ver con cómo tenemos la educación sexual en el país. Sí, así es. Y bueno, aquí Berito Ortiz nos dice, como papá siempre nos dará miedo el que a nuestros hijos los lastimen, pero no habrá mejor forma de prevenir que dándoles información clara, veraz y real, dándoles también la confianza de que pueden platicar con nosotros de cualquier duda que tengan, aunque sea con pena. Y justo, así es. Y bueno, pues la verdad es que fue un placer, Jessy, tenerte con nosotros. Gente joven, gente llena de vida, gente con mucha actitud que viene a compartir con nosotros. Muchísimas gracias. Jessy. Deseamos todo el éxito en tu emprendimiento. La verdad es que nos has dejado varias espinitas
de que queremos, así como de, ay, es que, ¿cómo empiezo? ¿Qué hago? ¿No? Y eso está padre porque justo nos da la pauta para entonces buscar, informarnos y, bueno, buscar personas preparadas como tú. Muchísimas gracias. La verdad es que ya tenía el placer de conocerte desde la uni, ya nos conocíamos y la verdad el retomar ahora, volvernos a encontrar en estos espacios, la verdad es que es un placer. Muchísimas gracias, Jessy, Mari, Ani. Gracias a toda la audiencia que nos vio. No sé si quieras agregar algo, Mari. Sí, pues justamente nada más darle las gracias a Jessie. Es una persona súper preparada, profesional, ¿no? Que a mí la verdad me dejó con varias dudas, varios comentarios, pero créeme que igual es mucha gente que nos ve y créeme que les te resolviste sus dudas, ¿no? O igualmente van a querer meterse a los diferentes cursos que tú vas a brindar. Entonces, de verdad, muchas gracias, Jessie. Muchas gracias a ustedes por la Bueno, invitación, por el espacio y por la apertura. muchas gracias, Jessy. Bueno, ahí nos vas avisando en dónde vas a andar, dónde podamos conocerte, donde, bueno, los que no te conocen puedan conocerte. Fanny dice muchas gracias a todas. No, pues gracias a ustedes también que nos siguieron de principio a fin. Este podcast fue larguito, pero la verdad es que muy interesante. Ahora sí estuvimos calladitas las tres, la mayoría Sí, estuvimos atención. poniendo atención. Y bueno, el número de Jessy, por si quieren anotarlo para que se puedan comunicar con Jessy vía WhatsApp, es el 55. Ven, ¿qué se me salió de aquí? 12, Es 55 12 01 22 23. Mándenle un WhatsApp, pídanle su catálogo. No, es broma, es broma, es broma. No, pídale Asesoría. pídale que las orienten, chicas, chicos, sobre qué quieren conocer, qué quieren explorar ahora. No hay edad para esto, porque de repente decimos, es que estoy muy chava o estoy muy grande y eso ya no es para mí. No, 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 no. Para esto de autoconocerse, la verdad es que no hay edad. Es como la terapia también. No hay edad para tomar terapia, no hay edad para acercarse a los profesionales. Entonces, no importa tu edad, no importa la edad, de veras, a veces se disfruta más, ¿no? Que cuando pensaste que no. Entonces, comuníquense con Jessie y bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias, Jessie. perdón, pero Sí. les voy a brindar una promoción a si son estudiantes, justo hablando sobre el tema de que pues no tenemos tanta accesibilidad económica como en otras edades, van a tener descuentos y van por alguna asesoría o acompañamiento, sin problema alguno, para que pues bueno, también puedan tener esta eh, accesibilidad a, este conocimiento que digo, al fin y al cabo, desde esa vocación también lo tuve. Al fin y al cabo somos profesionales, es una especialización, pero desde un lugar como muy, muy con misión de que todos podamos acceder. Se les va a brindar también este descuento a los alumnos, a las alumnas, a los alumnos que requieran asesoría, acompañamiento o pues que bueno, que se sientan con la libertad de escribir, de decir me vengo del podcast y tengo estas dudas y con mucho gusto se les brinda esa alternativa. Claro que sí, igual papás, si quieren escribirle a Jessie, si hay dudas ahí de, es que mi niña, mi niño me está preguntando por aquí y por allá, bueno, pues también escríbanle a Jessie, Jessie les puede informar, les puede dar buenos costos. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos, gracias Ani, gracias Mari. Gracias. Recuerden todos, 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 pónganse al tiro. Gracias. Gracias, chicas. Bye. Ay. Bye.